Vuelve la Fórmula 1 por fin y además lo hace en uno de los circuitos más interesantes y más complicados de todos los que hay en el calendario, que es el circuito de Zandvoort. Así que ya sabéis lo que toca, como previa, a analizar a fondo este circuito, explicando los datos en que se parecen, que se diferencia a otros circuitos, qué es lo que podemos esperar con esto, y luego pasaremos a analizar todo lo que se puede analizar desde el circuito de Zandvoort, las diferentes trazadas, zonas de DRS, la diferencia entre los sectores, la telemetría, los reglajes, todas estas cosas técnicas que tanto nos gustan. Así que antes de empezar, recordaros que si os gustan precisamente todas estas cosas técnicas, esa ingeniería que hay detrás de la Fórmula 1 y del automovilismo en general, incluyendo el sim racing, pues pasado por Level Up Academy, porque ahí tenéis una cantidad de cursos, de masterclasses y de recursos adicionales que os aseguro os va a encantar y vais a aprender un montón. Ya sea esto vuestra profesión soñada, incluso si ya os estáis dedicando a ello, o si simplemente lo tenéis como un hobby, que os gustan las carreras, os gusta el tema del sim racing, os aseguro que vais a aprender un montón. Pues este es el tiempo que queráis en la academia, no hay que pagar matrícula, no hay un tiempo mínimo, o sea que si ahora tenéis algún mes o algunas semanitas con más tiempo, yo os recomiendo que os paséis por ahí, y si tenéis cualquier duda de por qué cursos empezar, de cómo enfocarlo, lo que sea, pues me preguntáis, personalmente siempre os voy a responder sin ningún problema. Así que dicho esto, hechas todas las presentaciones, vamos con los datos, y empezamos con uno de los datos más extremos que tiene Zandvoort, y es la longitud. Quitando Mónaco, que ya sabéis lo especial que es el circuito más corto y además la vuelta es relativamente lenta, que ya os explicaré por qué esto de relativamente. Así que se van a dar muchas vueltas en la carrera, 72 vueltas en total, y eso hace que pueda haber mucho juego a nivel estratégico, es decir, que puedas parar pues en una vuelta o 3-4 vueltas más tarde. El problema es que eso lo que significa normalmente es que no tienes tanto riesgo, es decir, si vas con una vuelta de retraso o no, pues no va a ser nada dramático. Eso sí, si las condiciones se complican mucho porque aparece, por ejemplo, más desgaste, entonces sí que podemos tener algún susto por ahí. Y otra longitud interesante, aunque en este caso no es nada extrema, es la distancia desde la meta hasta el primer punto de frenada. Ojo, no hasta el vértice, son algo menos de 300 metros, y esto nos da una idea de que, bueno, la salida pues es importante, por supuesto, pero no va a ser quizá tan crítica como puede ser en el circuito de España, por ejemplo, en Barcelona, que tenemos muchísimos metros hasta ese primer punto de frenada. Así que sí, la clasificación es muy importante porque es complicado adelantar, como ya veremos a continuación, y porque en la salida no es tan fácil perder muchas posiciones, aunque salgas relativamente mal. Y en cuanto a las curvas, en general tenemos 14 en todo el circuito, que no parecen muchas. De hecho, incluso si lo contextualizamos con lo corto que es el trazado, tampoco nos sale que tenga una densidad demasiado alta, pero ya veremos cuando hablemos del porcentaje de vuelta en recta como esto tiene su truco por alguna parte. En cuanto a la distribución, curvas izquierda-derecha, hay muchas más curvas hacia la derecha que hacia la izquierda. De baja velocidad hay muy poquitas, aunque sea un circuito que parece así como muy estresante para los pilotos, que realmente lo es. De baja velocidad hay muy pocas curvas, una a cada lado. De velocidad media sí que bastante más, sobre todo hacia la derecha, y de alta velocidad también hay más hacia la derecha. Por eso el lado izquierdo del coche suele ser el que más se desgaste. Y ojo, porque puede ser tanto el delantero izquierdo como el trasero izquierdo. Ya sabéis que en curvas de alta velocidad normalmente se desgastan más los delanteros, y en curvas de baja velocidad, sobre todo saliendo de ellas, lógicamente se desgasta más el trasero exterior. Así que los equipos van a tener que ajustar bien el setup para no tener que preocuparse demasiado en ninguno de esos neumáticos. En cuanto a frenadas, hay en total 8, que tampoco son muchas, pero estos son 8 frenadas que tienen que aparecer sí o sí, que puede aparecer alguna extra, después miramos la telemetría para que lo entendáis mejor. Tampoco hay muchas frenadas muy fuertes porque realmente no da tiempo a alcanzar mucha velocidad, y tampoco hay muchas curvas muy lentas, muy cerradas, como decíamos antes, así que el tema de los frenos sí que pasa a un segundo plano relativamente, se va un 15% aproximadamente de la vuelta tocando el freno. Si se complican las condiciones puede subir a un 16-17%, pero contextualizando todos los circuitos, que ya sabéis que estos datos los saco del simulador con las mismas condiciones y mismos reglajes en todos ellos para comparar los circuitos entre sí, que la idea no es saber exactamente el dato y tal, sino comparar entre sí las características de los diferentes circuitos, y así poder entender, oye, pues si este piloto fue bien en este circuito, que es muy parecido al que tenemos ahora, seguramente también vaya bien aquí, por ejemplo. Entonces, ¿el tema de los frenos es importante? Sí, pero no tanto como podía ser en otros circuitos de la temporada. Y pasando al otro pedal, el del acelerador, empiezan los datos más extremos o más característicos realmente de este circuito de Zandvoort. Es de los circuitos en los que menos porcentaje de la vuelta se va pisando a fondo el pedal del acelerador. No es el que menos, está lejos de Mónaco en este sentido, pero eso es gracias a la tremenda carga aerodinámica que son capaces de generar estos coches, porque os aseguro que cualquier otro coche de otra categoría en este circuito, las onboard y los tiempos por vuelta no tendrían nada que ver. Por eso digo que las vueltas son relativamente lentas, porque si lo comparamos con otros circuitos, pues sí, a lo mejor la velocidad media es
relativamente baja, pero si lo comparamos con cualquier otra categoría, cualquier otro coche que metamos en ese circuito, os aseguro que la velocidad sería altísima. En cuanto al porcentaje de vuelta en octava marcha, es bajísimo. Por supuesto, depende de la caja de cambios de cada uno, de los reglajes y todo esto, pero comparando con la misma puesta a punto en todos los circuitos, es de los que menos porcentaje de la vuelta se va en octava, porque no hay rectas muy largas. Y las rectas que hay tampoco se empiezan con muchísima velocidad, aunque la recta de meta con un poco de velocidad sí, porque la última curva ahora peraltada se hace a fondo sin ningún problema, pero como no da como para ir encarando la octava marcha, pues a lo mejor 500-600 metros, pues ahí cae un poquito ese porcentaje, pero con la telemetría ahora lo entenderéis todavía mejor. Y terminando con el giro de volante, es el circuito en el que menos porcentaje de la vuelta se va con el volante recto, incluso menos que en Mónaco. Es decir, si contextualizamos con el circuito en sí, la longitud que tiene, por eso hablamos de proporción, no de valores absolutos, en Zandvoort se va menos porcentaje de la vuelta con el volante recto. Hay menos tramos de recta pura en Zandvoort que en Mónaco, porque en Mónaco las rectas que hay, pues bueno, están ahí. Sin embargo, en Zandvoort tenemos la recta de meta y se acabó. En el resto del circuito estamos constantemente girando de un lado y otro, buscando abrirnos para la siguiente curva. Además, las curvas son muy largas y ahí es donde está el truco de las curvas, que en general pues no había muchas, incluso no había un ratio de curva por kilómetro de circuito demasiado alto, pero claro, es que las curvas son muy largas, ocupan muchísimo y además se enlazan a un lado y a otro. Eso hace que lógicamente no te puedas quedar abierto una curva para trazar la siguiente, sino que tengas que cambiar tu trazada para abrirte a la siguiente, aunque ya lo entenderemos mejor ahora cuando pasemos al iPad y os explique cada trazada de cada curva. Eso sí, antes de entrar en detalle hay que tener una perspectiva general de nuestro circuito, que es este que veis por aquí, un circuito que no da descanso, y en el primer sector es un poco más importante la velocidad punta por este tramo de recta, pero luego curva bastante cerrada, también aquí, y luego estas enlazadas que son de alta velocidad. Por lo tanto, el primer sector es sin duda el sector más equilibrado de todo el circuito. Después, en el segundo sector estamos constantemente girando con curvas de velocidad media y baja, y este tramo de recta, pero que justo termina aquí. Y aunque pueda parecer larga esta recta, os aseguro que es mucho menos de lo que parece, porque pensad que este circuito no llega a 4,3 kilómetros. En general es un circuito corto, este tramo también lo es, no se llega ni siquiera a encarar esa octava marcha. Y después el tercer sector son curvas bastante cerradas, velocidad media, velocidad baja, y luego esta 13 que es muy rápida con la Fórmula 1 actual y esta 14 que se hace a fondo. Por lo tanto, podríamos decir que en términos relativos de lo que es Zandvoort, en el tercer sector es más importante la velocidad punta, el primero es el más equilibrado y en el segundo es más importante la carga aerodinámica, precisamente porque no son curvas muy cerradas, sino que son curvas bastante abiertas, donde la aerodinámica nos ayuda bastante y no nos perjudica mucho el drag, ese empuje del aire hacia atrás, como lo solemos resumir. Y con este circuito tan complicado, ¿dónde se adelanta? Pues hay dos zonas de DRS, la primera estaría aquí, en esta especie de recta de atrás, punto de detección justo en la entrada de la curva 10, se traza la 10 y justo después empieza esa zona de DRS. Es verdad que la frenada de la 11 es bastante fuerte, pero es raro que dé tiempo a adelantar aquí, a no ser que haya mucha diferencia de rendimiento por el coche en sí, por los neumáticos, por lo que sea, o que el piloto que va adelante cometa un error en la 10, salga con menos velocidad y entonces ahí sí que el otro piloto puede intentar el adelantamiento. Además, en la curva 10, como la explicaremos un poquito más adelante, hay que abrirse mucho en la salida y si te quedas abierto ya estás cubriendo el interior de la 11, por eso complica todavía más que te adelanten apurando frenada en esa curva número 11, intentando colarse por el interior. Y después viene la segunda zona de DRS, que es en la que se suele adelantar dentro de las limitaciones del circuito, y fijaos que empieza la zona de DRS aquí, con una zona de detección justo después de la curva 12. Y el año pasado la zona de detección estaba aquí, por lo tanto han adelantado ese punto de detección. Si sales de la 12 a menos de un segundo, no importa que pase aquí, no importa que pase la 13, aquí vas a poder abrir el DRS en todo esto, que además se apura hasta el último momento esa zona de DRS, que realmente pues se termina cerrando cuando se pisa el pedal del freno para tomar esta curva número 1. ¿Dónde se suelen concentrar todos los adelantamientos? Pues aquí, o incluso apurando la frenada de la 1, que es una curva muy peraltada y que también permite diferentes trazadas, incluso que puedas adelantar por el exterior si tienes unos neumáticos y un rendimiento del coche, por supuesto que te lo permite. Y vamos precisamente con esa curva número 1, una curva que parece normal, como una horquilla relativamente abierta, pero hay un peralte tan fuerte aquí que eso lo cambia todo. Este tipo de curvas normalmente pues se ataca muy abierto, por supuesto, apuras la frenada, vas atacando poco a poco, bordeas el interior y luego te abres por aquí hasta el piano exterior. Por las características de la curva y esos peraltes cambia la historia, y es que se ataca muy pronto o mucho antes de lo que se podría esperar, se bordea aquí y se deja fluir el coche hacia afuera
porque el peralte te permite encarar el coche aquí. Perdona por el pulso, como siempre. Entonces, aunque parezca que has entrado pasado en esta curva, el peralte te ayuda tanto que eres capaz de trazarla hasta el final. Entonces, si intentas, sobre todo los que estéis en el simulador, atacarla muy tarde para venirte por aquí y así salir con más velocidad y demás, vas a perder mucho tiempo porque la entrada de esta curva casi que obliga a atacarla pronto para que esa inercia nos vaya empujando hacia afuera y con el peralte consigamos apurar hasta el final. Eso sí, muy importante, si alguien no llega a subirse a este piano o se queda muy lejos, está claro que ha perdido mucho tiempo. Habrá que estar atento también a las onboard durante la quali. Pequeño tramo de recta por aquí, hasta las curvas 2 y 3, que yo diría quizá que son de las más complicadas o más traicioneras, porque aquí el circuito es muy estrecho, sobre todo en salida se suele liar porque se intenta aquí hacer paralelos, incluso 3 wide, es decir, 3 coches en paralelo, y ahí es muy complicado que quepan. Es una curva que se va enroscando un poquito hacia la izquierda y luego ya es hacia la derecha. Por eso no hay que estar aquí pegado, sino un poquito más separado, frenar hacia afuera y atacar con muchísima confianza, porque esto Fórmula 1 trazan esta curva rapidísimo para lo que es, y además hay que aprovechar también los peraltes. Justo da tiempo a abrirse un poquito, nos abrimos antes de la 3 y no pasa nada por no estar aquí abiertos y luego cerrados y luego abiertos. De hecho, ahí se perdería tiempo. Lo que se hace es salir por aquí, por la mitad de la pista, nos vamos abriendo y se frena en línea recta hacia afuera y luego se traza toda esta curva por aquí por fuera. Por eso también da juego a que alguien se cuele por el interior en la salida y este tipo de historias cuando todavía hay un poquito de caos o cuando hay mucha diferencia de rendimiento, de neumáticos y demás. Muy interesante esta curva 3, que yo creo que puede ser uno de los errores más comunes entre los que estáis en el simulador, es intentar estar bien abiertos aquí, se frena, se ataca por dentro y luego se abre. No, tiene un peralte tan fuerte que hay que frenar hacia afuera, dejar que el coche fluya y todo trazándose por fuera. Eso sí, con cuidado con el acelerador aquí, no vaya a ser que te vayas fuera y ahí se pierde mucho tiempo, porque aquí ya se va dando gas a fondo, incluyendo la curva 4, incluyendo la curva 5, incluyendo la curva 6, que no tienen dificultad. Lo único que hay que hacer es ir atacando relativamente tarde, con poquito giro, para hacer la trazada lo más en línea recta posible, sin tener que hacer correcciones demasiado agresivas con el volante. Justo después viene la curva 7, que si esas enlazadas 2-3 no son las más difíciles, para mí entonces sí que sí sería la curva 7, y es una de esas curvas en las que se nota, como decía al principio, la gran diferencia que hay entre un Fórmula 1 y cualquier otro coche. Es una curva que un Fórmula 1, por supuesto, tiene que estar abierto aquí, ahora sí, hay que estar abiertos por aquí, cerrados en la parte interior y abiertos al final, pero con una gran diferencia, es que un Fórmula 1 prácticamente la puede hacer sin frenar. De hecho, no se llega a frenar, o pequeños toquecitos de freno, que ahí estaría uno de esos pequeños toquecitos de freno que pueden aparecer o no y que no incluíamos dentro de las frenadas. Entonces, bien abiertos por aquí y se va atacando poco a poco, pero es verdad que el peralte y la inclinación de la curva es muy traicionera, porque aquí hay una fuerte pendiente hacia abajo y ya sabes lo que pasa cuando hay una fuerte pendiente hacia abajo, que las inercias del propio peso del coche te empujan hacia afuera. Entonces, si no entraste con la trazada óptima y la velocidad óptima, vas a perder un tiempo brutal, porque si te saltas la parte interior y te quedas demasiado lejos, el coche ya no te va a entrar y vas a tener que estar aquí con mucho cuidado para no venirte largo por aquí. Es decir, con la trazada óptima en el interior ya estarías dando gas y prácticamente a fondo de golpe. Con la trazada no óptima por el medio de la pista tendrías que tener mucho cuidado para apurar este piano con mucha menos velocidad, y ahí se perdería bastante tiempo. Una curva bastante traicionera que a mí personalmente me gusta mucho, pero en el simulador se me da fatal, aunque este circuito la verdad que es bastante complicado en general a todos los niveles. Y después un pequeñito tramo de recta hasta la curva 8, y fijaos el cambio en el ancho del circuito. Aquí es mucho más estrecho, el circuito se ensancha y lo que hay que hacer es buscar abrirse un poquito aquí para cerrarse aquí y estar en línea recta, o lo más en línea recta posible, frenar aquí y atacar la 8 con mucha confianza. Si estás en la 7, te quedas aquí y frenas en línea recta, fíjate lo que te pasa, es un desastre. Te tiene que dar tiempo a abrirte un poquito, cerrarte aquí frenar en línea recta, golpe de freno, tiras el coche aquí, que además es un golpe de freno súper brusco, no es una frenada de 50 metros ni mucho menos, y la idea es dejar fluir el coche hacia afuera, y con esta trazada que es puro giro hay que ir perdiendo velocidad porque llega la curva 9, que es bastante más cerrada. Muy complicada esta frenada, porque si frenas más tarde o menos de lo que deberías, pierdes este piano interior, te vas largo
y aquí lo perderías todo. Tienes que levantar para no irte largo y ahí también pierdes mucho tiempo. Opción 2, frenas de más y con tanto giro aquí, si frenas de más el coche te bloquea y te vas fuera. Así que es una curva muy crítica. Ante la duda, como yo suelo decir, hay que ser cautos aquí, frenar antes y menos para evitar el bloqueo y asegurarte de que el coche te va a entrar en la curva, porque como te pases aquí vas a perder muchísimo tiempo. Lo bueno es que no hay una recta larguísima detrás que vaya acumulando ese tiempo perdido. Justo después está la curva número 10 y esta curva 10 también tiene su truco porque depende de cómo salgas de la 9 vas a estar con una trazada u otra y con una velocidad u otra. Lo ideal es que justo salgas de la 9, apures aquí esa línea blanca exterior y ahí justo hay que volver a frenar, mucha frenada en giro para ir atacando la curva número 10, que además es una curva que se bordea mucho por el interior, hay que ser muy paciente y tener las cosas muy claras porque mientras estás aquí no estás viendo el final de la curva y hay que ir con mucho cuidado hasta apurar ese piano y luego venirte por aquí en línea recta porque justo después está la curva número 11. Una curva muy interesante también y que tiene su truco porque en este tipo de curvas que es derecha y luego izquierda, que es lo típico, estar fuera, cerrarte tarde, estar abierto para la siguiente y así hacer una trazada, algo así. Esto en Zandvoort es un desastre. Lo que tienes que hacer es atacar neutra esta curva 11, es decir, si tú plantas aquí una perpendicular, tienes que estar totalmente paralelo al piano interior y vas a terminar pegado a este piano interior de la 12. Es decir, hacer esto así, en línea recta, se bordea este piano y se da gas abriéndose hasta el piano exterior. Nada de atacar muy tarde para estar abierto, se recorre muchos metros y no merece la pena porque esta curva 12 es larga cerrada pero tiene un piano interior con un peralte importante que nos permite trazarla por el interior. Así que ojo con eso, se ataca neutra, directos a este piano, se bordea por aquí y ojo con el acelerador que hay que salir con la mayor velocidad posible apurando el piano exterior. Tramo de recta muy cortito hasta las curvas 13 y 14 en concreto, hasta la 13. Golpe de freno fortísimo, cualquier otra categoría tendría que frenar muchísimo más y se ataca con mucha confianza el piano interior de la 13. Y esto es lo que digo siempre, si has probado este circuito en cualquier simulador seguro que te has venido largo por aquí alguna vez y si no quizá no estés apurando todo lo que deberías porque para encontrar los límites de esta curva 13 hay que salirse por aquí y ahí sabes que ya te has pasado un poquito y ahí tienes que reducir porque es una curva que si la trazas normal y te quedas lejos del piano este y no la aprovechas demasiado, el piano exterior, seguro que has perdido mucho tiempo, has trazado esta curva más lento de lo que podrías, sales más lento de lo que deberías y todo esto de la curva 14 es a fondo sin ningún problema. De hecho, el DRS se empieza a abrir desde aquí. Por lo tanto, si esta curva 13 la trazas más lento, significa que aquí no te ves obligado a apurar el piano exterior, que eso es una clave básica para entender si has apurado o no, y todo ese tiempo que has perdido aquí lo vas a ir acumulando en la curva 14 y en la recta de meta, que no hay muchas rectas aquí, pero la recta de meta es la más importante. Y aclarado todo esto, os lo resumo, que sé que son muchas cosas con el tema de la telemetría, que la tengo justamente por aquí. Como siempre, dashboard básico del pilotaje, como yo lo llamo, velocidad, marcha, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante. Lo que os decía, ¿en qué momento descansa el piloto? Hombre, pues aquí va con el volante recto, aquí al final también, y esto es la recta de meta. Esto de aquí y esto de aquí. ¿Es muy importante porcentualmente con el circuito? Pues no. ¿O proporcionalmente? Pues está claro que no. Y en el resto del circuito, fijaos que es curva derecha muy larga, curva derecha, curva izquierda, curva derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Es constantemente. Hasta este punto no encontramos unos metros con el volante relativamente recto. De hecho, aquí más o menos el volante va recto, pero es un poquito hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, y estas son esa serie de enlazadas que se hacían a fondo, que son las 4, 5, 6, y luego ya viene la curva más fuerte, que es la 7, justo enderezas y enlazas con la 8, enlazas con la 9, con la 10, este tramo de recta, que es la segunda zona de RS, curvas 11, 12, curva 13, curva 14. Pensad que hay que aprovechar este tramo de recta que empieza por aquí, y este tramo de recta para intentar adelantar. Es un circuito en el que es muy complicado porque apenas hay oportunidades. ¿Cómo podrías intentar adelantar aquí o aumentar tus posibilidades de adelantar en esta recta final o inicial del circuito? Trazando distinta la última curva. En el caso de la recta de meta, la 14 da poco juego porque es a fondo y todo el mundo la hace igual, pero quizá la anterior, que es la 13, sí que puedas jugar un poquito. No demasiado porque es una curva de pegas pisotón al freno y tiras el coche.
entonces no es una frenada larga que tú puedas apurar, atacar tarde el vértice y todo esto, pero sí queda un mínimo de juego para que puedas salir con un poco más de velocidad aquí. Y adelantar en este pequeño tramo, por supuesto, pasa por trazar diferente esa curva número 10. Y fijaos con el gráfico de la velocidad, constantemente subiendo y bajando, tramo de bastante baja velocidad, tramo de alta velocidad, baja y media tirando alta. Es un circuito que tiene de todo tipo de curva. Y en el acelerador, ¿qué pasa? Pues aquí sí que hay un tramo a fondo, aquí hay otro, aquí, pero justo empezamos a dar gas al 100 y hay que levantar, gas al 100 se levanta, gas al 100 se levanta, y por eso era de los circuitos en los que menos porcentaje de la vuelta se iba acelerando a fondo. Y ya para terminar, fijaos que había pequeños puntitos del circuito que decía, algunos hay que frenar, otras veces no. Fijaos que aquí, por ejemplo, se levanta y no se llega a frenar, pero esos pequeños toques de freno pueden llegar a aparecer porque depende mucho de la configuración del coche, del estilo del piloto, de las condiciones de la pista y todo esto. Y ya para terminar, sí que sí, el vídeo y entender este circuito, nos venimos por aquí para hablar de los reglajes. Es un circuito de carga aerodinámica alta, evidentemente, porque apenas hay tramos de recta, y de hecho los que hay pues tampoco son demasiado largos, que sería en todo caso la recta de meta. Sí que es cierto que en el tercer sector se va a notar si penalizas demasiado por velocidad punta, porque te has pasado con la carga aerodinámica, pero lo normal es que te compense. Por lo tanto, siempre fomentando al máximo esa carga aerodinámica que se genera con el suelo y el difusor, que el difusor es ese elemento que tenemos por aquí, pero además también se va a fomentar con los dos alerones, el alerón delantero y el alerón trasero. Más allá de la configuración y el propio alerón que traigamos, le vamos a meter mucho ángulo de incidencia atrás o mucho de incidencia adelante, o las dos cosas. Pues es un circuito en el que se busca una carga aerodinámica bastante equilibrada dependiendo del gusto del piloto y de los requerimientos del propio coche. Os lo explico con el esquema. Si tú tienes un coche que tiene un balance aerodinámico más adelantado, es verdad que la entrada a esta curva 1, por ejemplo, que se hace muy rápido, va a ir mejor. Estas curvas que son de tirar el coche con mucha confianza, como la 2, como la 7, la 8, ahí vas a ir mejor, incluso la curva 13, pero tener un poquito más de apoyo en la parte trasera puede cuidar más tus neumáticos traseros, que si pecas de desgaste en el trasero izquierdo, pues te va a venir especialmente bien, y puedes tener incluso mejor salida de curva lenta y media, como puede ser la salida de la 12, la salida de la 10, la salida de la 3, son puntos importantes, así que depende de los puntos débiles o puntos fuertes que tenga cada coche, pues se tendrá que regular. Pero en general, los que vais a probar este circuito en el simulador, por ejemplo, con un Fórmula 1 o cualquier tipo de fórmula, yo os recomiendo un balance equilibrado, aerodinámico, con carga alta en general, y que luego si tenéis algún problema vayáis modificando. Por ejemplo, es que el coche me tiende a subvirar en la curva 7, por ejemplo, no soy capaz de meterlo en la curva y tal, pues ahí ya probáis a poner un poquito más de carga adelante o un poquito menos detrás para que el coche sea más reactivo. Y otro punto muy importante de Zandvoort es el tema de las suspensiones, que lo solemos mencionar siempre también. Así, a simple vista tú dirás, bueno, pues tiene que ser un coche que te permita unas frenadas eficientes, salida de curva eficiente, que no se balancee demasiado y sobre todo demasiado lento por culpa de los amortiguadores, porque claro, pensad que si estás trazando una curva, por ejemplo, hacia esta dirección, el coche se balancea hacia allá. Y si haces un cambio de dirección rápido, el coche tiene que pasar de un balanceo hacia acá a un balanceo hacia el otro lado. Y si tienes unos amortiguadores demasiado duros o unos muelles demasiado blandos, el coche es como demasiado lento y ahí te tarda en reaccionar. Esto es un circuito en el que estamos constantemente enlazando. Derecha, izquierda, bueno, derecha, izquierda, derecha, aunque son de mucha velocidad. Aquí tenemos dos hacia la derecha, pero enlaza con la izquierda, derecha, izquierda. Entonces ahí necesitamos que el coche sea muy reactivo. Entonces las suspensiones se tienen que oponer a ese balanceo tan exagerado y tan lento del coche. Necesitamos que sea mucho más reactivo, que pase rápido de un lado a otro. Y además hay muchos cambios de pendiente, porque hay un peralte fuerte por aquí, hay una subida por aquí por culpa también de un peralte muy fuerte por aquí, aquí una cuesta abajo. Entonces es un circuito en el que también hay cambios de pendiente, tanto lateral por los peraltes como de subidas y bajadas, y ahí tiene que estar también muy atenta a las propias suspensiones, incluso para subirse por los pianos y tal. Entonces es un circuito que a nivel de suspensiones yo lo veo bastante complicado, a nivel de aerodinámica un poco más sencillo, al menos de poner a punto el coche. Así que los equipos que vayan bien en cuanto a las suspensiones, que parece ser por ejemplo McLaren, yo creo que tendrán bastante ganado, pero hay varios equipos que a nivel de suspensiones me dejan duda, como puede ser Ferrari, como puede ser Mercedes, que parece que no terminan de entender sus suspensiones. El equipo Red Bull también tiene problemas, pero parece que es más a nivel de subirse por pianos y esas vibraciones y oscilaciones verticales. Entonces
No sé cuál de estos tres equipos podrá ir mejor, porque es verdad que es un circuito especialmente crítico en ese sentido. Ya no me enrollo más, espero que os haya servido este análisis para entender el circuito, que os sirva también, por supuesto, para mejorar el simulador, para disfrutar más el Gran Premio y, por supuesto, pasad por Level Up Academy los que queréis aprender conmigo mucho más de automovilismo, de Fórmula 1, de Sim Racing y de todos los aspectos que se os ocurra, de telemetría, que es mi especialidad, por otra parte, de aerodinámica, de dinámica, de pilotaje, de estrategias de carrera, de todo lo que se os ocurra. Espero que os haya gustado el vídeo, como decía, gracias por haberos quedado hasta el final y nos vemos después de la carrera haciéndole un buen análisis.